Los alumnos de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, del curso de Contaminación de Aguas, dirigido por el ingeniero Teodoro Huerhuachipani, los integrantes del grupo Abarca Peña José Carlos, Álvarez Mormontoy Luis Darío, Jarito Mérez Marjorie Ángela, Laura Paz Mariana Margot, Raime Tito Kelly Lucero. Les vamos a dar a conocer un poco sobre la conductividad y el pH del agua. La conductividad y el pH del agua. Como una breve introducción, vamos a tener que el agua es lo más importante en sí de todos los compuestos y pues va a ser uno de los principales constituyentes del mundo en el que habitamos. Esto de la materia viva. Y pues vamos a tener que casi las 3/4 partes de la especie terrestre van a estar cubiertas de agua. También vamos a tener que el agua va a cubrir un 70% de la superficie en el planeta. Esta la vamos a encontrar en océanos, lagos, ríos, en aires y en suelos. También vamos a tener la vigilancia de la calidad de agua para el abastecimiento en una población. En este caso se va a originar en ella misma. Y pues durante sus tratamientos estacionarios, de tratamientos de aguas, vamos a tener una distribución. En todos estos puntos se va a recoger muestras de agua posteriormente para así sean analizados, en este caso con técnicas adecuadas, con parámetros necesarios. Esto para que así sea apto para el consumo, ¿no? Entonces acá vamos a tener algunos parámetros, como por ejemplo el olor, el sabor, la turbidez, la conductividad, el pH, el amonio, bacterias coliformes, coli, cobre, níquel, hierro, plomo y pues también vamos a tener el cloro combinado residual. ¿Qué es la conductividad? Es la capacidad de un cuerpo o una sustancia de conducir o transmitir energía alrededor de sí mismo. Esta propiedad física está mayormente relacionada con la capacidad de resistir el flujo de la corriente eléctrica, pero también existe el flujo de la corriente térmica, que está referida al calor. Esta depende de la forma que está compuesta la sustancia o material, así como la estructura molecular, la presencia de iones y la cantidad de estos. Esto es algo muy importante ya que debido a mayor cantidad de iones, la electricidad va a fluir de mejor manera a través de los electrones, y lo cual su movilidad va a ser mucho más rápida. La conductividad eléctrica es el parámetro que mide la corriente eléctrica en el agua, y según el Sistema Internacional de Unidades, se expresa en siemens por metro, pero por simplicidad se utiliza los microsiemens por centímetros. Esto debido a que a una sustancia como el agua, pues la cantidad de iones que tiene presente no es tan grande y por eso se expresa en unidades tan pequeñitas. La conductividad entre los cuerpos sólidos y los líquidos es que debido a que estos primeros, que generalmente son los metales, las moléculas están pegadas unas a otras, las cuales van a facilitar la conductividad de la corriente eléctrica entre los iones. En cambio, en los líquidos no. Pero con la ayuda de sustancias que alteran la pureza del agua como las sales, el sodio, el cloro y magnesio, estos hacen que aumente la conductividad y generalmente estos se conocen como los famosos electrolitos. Estos van a afectar en la calidad del agua potable o de riego, pues también van a influir dentro de la biota acuática y cada organismo, pues ya debido a que cada organismo no tolera ciertos valores de conductividad. Y pues dentro de la conductividad del agua, como ya dijimos antes, la conductividad del agua pues es la presencia de estos electrolitos, las cuales van a hacer que su conducción de corriente sea mejor. Y en el recuadro podemos ver diferentes cuerpos de agua con sus respectivas unidades de microsiemens por centímetro. También los ppm, debido a que los ppm está considerado como la cantidad de partículas totales que se encuentra dentro del cuerpo de agua.
y los megaohmios por centímetro sería a la resistividad. Y pues como pueden ver una comparación, el agua es mucho más resistente, el agua pura, en cambio el agua de mar tiene menos resistividad a la electricidad. Yo hablaré acerca del TDS y la conductividad eléctrica. El término TDS describe la cantidad total de sólidos disueltos en el agua. La TDS y la conductividad eléctrica están estrechamente relacionadas. Cuanto mayor sea la cantidad de sólidos disueltas en el agua, mayor será el valor de la conductividad eléctrica. La mayoría de los sólidos que permanecen en el agua, tras una filtración de arena, son iones disueltos. Por ejemplo, el agua de alta pureza, que en el caso ideal contiene solo H2O, sin sales o minerales, tiene una conductividad eléctrica muy baja. La temperatura del agua también afecta a la conductividad eléctrica, de forma que su valor aumenta de un 2 a un 3% por grado Celsius. Ahora, hablando sobre la conversión de la conductividad eléctrica TDS, tenemos que si el análisis de su agua indica la TDS y la conductividad eléctrica, entonces debe ser posible el establecimiento de la siguiente relación. Más de 500 partes por millón corresponden a 1000 milisiemens por centímetro. Esto puede medirse fácilmente con un medidor de TDS. En el caso de los medidores de NPK, que son medidores que miden las concentraciones de nitrato, fosfato y potasio, cuando se usa este tipo de medidores, la relación entre la TDS y conductividad eléctrica cambian al siguiente valor, que es más de 700 partes por millón corresponden a 1000 milisiemens por centímetro. La determinación de la conductividad eléctrica se puede realizar de diferentes formas. Una posibilidad es el uso de un coeficiente de conductividad específico de cada ion. Este coeficiente está tabulado, aunque para el uso de estas tablas es necesario tener un análisis exacto del agua, porque todos y cada uno de los iones afectan a la conductividad. Ahora hablaré sobre los niveles de conductividad del agua y cómo medirla. Bien, ¿cómo medir la conductividad? La conductividad del agua se mide con un medidor de conductividad EC. La conductividad en el agua se mide a través de un sistema amperimétrico, que es midiendo la corriente, o potenciométrico, que es midiendo la potencia. Cuanta mayor intensidad pase o mayor potencia se genere, mayor será la conductividad. Precisamente existen los aparatos de medida llamados medidores de sólidos disueltos, TDS, que te da el valor directamente de sólidos disueltos. Este aparato funciona por conductividad y aplica el factor para darle el valor de sólidos disueltos en partes por millón. Bien, ¿y cuáles son las unidades de conductividad? La conductividad en medios líquidos se mide con un conductímetro o conductivímetro o materiales de laboratorio especiales para conocer los niveles de conductividad eléctrica. La medida se efectúa mediante un conductímetro con una célula de medida de conductividad formada por un par de electrodos o polos a los que se les aplica un voltaje. El medidor mide la corriente de flujo y calcula la conductividad. Su unidad de medición es el siemens por centímetro. Si lo aplicamos a una magnitud de 10 elevado a la menos 6, obtenemos un valor en microsiemens. Y si lo medimos en 10 elevado a la menos 3, estamos hablando de milisiemens. Cuando se está calculando los niveles de conductividad eléctrica en soluciones acuosas, estos valores son directamente proporcionales a la concentración de sólidos disueltos en el líquido. Así, cuanto más alto sea su volumen de concentración, mayores serán los valores de conductividad. Por ejemplo, cuando se mide la conductividad del agua, los resultados que deben obtenerse son los siguientes en unidades de conductividad. En el caso del agua pura son 0.055 microsiemens por centímetro. En el agua destilada es de 0.5 a 2.0 microsiemens por centímetro. En el agua de montaña es menos de 1.0 microsiemens por centímetro. Y en el agua para uso doméstico es de 400 a 800 microsiemens por centímetro. En los niveles máximos de conductividad en el agua potable se tiene de 1500 microsiemens por centímetro. Vamos a hablar sobre el capítulo 2 del pH del agua. Como primer punto tenemos pH del agua. El pH es una medida que indica la acidez o alcalinidad del agua. Se define como la concentración de iones de hidrógeno en el agua. La escala de pH logarítmica es de 0 a 14. Un incremento de unidad en la escala logarítmica equivale a una disminución de 10 veces más en la concentración de iones de hidrógeno. Con una disminución de pH, el agua se hace más ácida y con un aumento de pH, el agua se hace más básica.
Los números a partir del 0 al 7 de la escala indican las soluciones ácidas y del 7 al 14 indican soluciones alcalinas. Cuanto más ácida es una sustancia, más cercano su pH estará a 0. Cuanto más alcalina es una sustancia, más cercano su pH estará a 14. Su importancia. Muchas reacciones químicas dentro de los organismos acuáticos son necesarias para la supervivencia y crecimiento. Los organismos requieren un margen estrecho de valores de pH. En los extremos finales del pH, que vienen a ser el 2 o el 13, ocurren daños físicos en las agallas, esqueletos y aletas. Los cambios de pH pueden alterar las concentraciones de otras sustancias en el agua, modificando su nivel de toxicidad. Una disminución del pH puede aumentar la cantidad de mercurio soluble en el agua, y un aumento de pH puede causar la conversión del amoníaco no tóxico a la forma de amoníaco tóxico. Los valores pH del agua. El intervalo permitido de pH en las aguas de consumo es de 6.5 a 9.5 unidades de pH. Para la industria alimentaria, el valor mínimo podrá reducirse a 4.5 unidades de pH, por lo que el valor consensuado para calificar el agua como no apta para consumo es de 4.5. En el siguiente recuadro vamos a tener los pH de los distintos tipos de agua. En primer punto, el agua destilada con un 5.8, al agua potable de 6.5 a 9.5, al agua mineral de 4.5 a un 9.5, al agua del mar de 7.5 a un 8.4, al agua de acuario de 6.8 a un 7.2 aproximadamente. ¿Cómo vamos a medir el pH? Podemos emplear dos métodos. El método colorimétrico, pues este método es muy sencillo, ya que se van a utilizar sustancias llamadas indicadores de pH que se pueden encontrar en presentaciones con propiedades particulares para medir los rangos de pH específicos. El indicador más común va a ser el tornasol, pues este mide diferentes rangos en la escala del pH, pues al momento de trabajar con soluciones turbias o coloradas, los datos pueden perder su precisión. Por ello es recomendable utilizar el segundo método, que va a ser el método potenciométrico, pues este va a generar medidas exactas con la ayuda de un pHímetro que utiliza un voltímetro conectado a dos electrodos, que va a generar una corriente eléctrica que va a variar dependiendo de la concentración de hidrogeniones en la solución. Como segundo punto vamos a tener las causas que originan un cambio de pH. Hay dos factores principales que causan los cambios del pH. El primero es la capacidad de obstáculo, pues este es un cojín químico que va a neutralizar los ácidos o las bases cuando son agregados en el agua. Un ejemplo de obstáculo cojín es el dióxido del aire, que se va a disolver en el agua y va a formar un cojín. El segundo factor es la entrada de sustancias básicas o ácidas, también llamadas sintéticas o naturales, pues el pH puede cambiar a causa de entradas externas. Se puede medir una diferencia en el pH en una corriente de agua debido a los siguientes factores: un cambio en la materia del fondo de la corriente, un cambio elevado en la temperatura o un cambio de actividad humana que va a afectar la corriente. Por último, vamos a tener la relación entre el efecto de la conductividad en la medición del pH del agua para beber. Como primer punto tenemos el pH del agua para beber, es una medición vital. El segundo punto es si el pH es ácido, el agua provocará corrosión en el sistema de distribución y en las tuberías de las respectivas casas. El tercer punto es el agua superficial, es típicamente más baja en contenido mineral, por lo que tendrá menor valor de conductividad eléctrica. Por cuarto punto tenemos la medición del pH en aguas con bajo contenido de sales. Resulta muy difícil, pues si la concentración de sales es muy baja, el valor de conductividad también lo será. Y por último punto tenemos el valor bajo de conductividad del agua. Representa un reto debido a que el medidor del pH es un sistema electroquímico que parte del hecho de que el agua tiene conductividad eléctrica suficiente. Conclusiones. Como conclusiones vamos a tener que la conductividad va a reflejar la capacidad de conducción o la transmisión de energía, y pues esto va a estar relacionado con la capacidad de flujo de la corriente. En la conductividad del agua se va a tener como resultado que las moléculas de agua no se cargan eléctricamente, por tanto el agua no es un conductor eficiente a menos que éstas se encuentren en sustancias disueltas. El pH es el potencial de hidrógeno. Esto es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de una disolución.
Pues con el pH vamos a poder determinar la concentración de hidrogeniones en una disolución. Y pues el pH nos va a ayudar a determinar en sí el grado de acidez o alcalinidad en una sustancia.